Yo le exponía a mis hijos acerca era el Evangelio de Juan lo que leían, pero les platicaba que Juan había escrito 5 libros, ¿no? Bueno, en el Nuevo Testamento tenía entre el Evangelio, la carta de Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y el Apocalipsis, ¿no? Y empezamos a hablar de eso. Y yo le decía que en la primera carta de Juan, cuando tú te adentras a esa carta y profundizas el por qué escribe Juan esa carta, que se diferencia un poquito de la segunda y la tercera, porque en la primera usa el Evangelio de Juan, como que había escrito el Evangelio de Juan e inmediatamente había, no sé cuántos años habrán pasado, pero lo retomó para tomar y reforzar la doctrina de lo que iba a enseñar, los puntos que iba a enseñar en la primera carta de Juan, porque le estaba escribiendo a una iglesia que estaba siendo atacada en su fe, que estaba siendo atacada en su creencia, porque había un movimiento de gran influencia al punto en que ya se había adentrado en la iglesia. Y en primera de Juan tú vas a ver cómo la iglesia ya se estaba dividiendo. Ya no se trataba de grupos que estaban divididos de pensamientos del mundo contra los cristianos, sino que la iglesia estaba siendo dividida por los pensamientos que tenían y que no soltaban, que estaban arraigados en ellos y que los llevaba a ser una iglesia herética, porque no podían dejar esos pensamientos y querían traerlos a la iglesia, querían amoldearlo, querían acomodarlo. Y tú lo vas a ver en primera de Juan, si no mal recuerdo, capítulo 2, donde se dice, y se fueron de nosotros, salieron de nosotros. Y Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, ¿no? Y ahí empieza a narrar la historia. Pero ¿cuál es el punto de esto, hermano? Que cuando te vas al libro de Juan, al Evangelio de Juan, y profundizas en el propósito de ese Evangelio, se diferencia de los otros dos, que son 3 evangelios, que son más parecidos, que son más sinópticos, porque puntualizan cronológicamente lo que es Mateo, Marcos y Lucas. Van puntualizando los acontecimientos de Jesús. Pero cuando ves a Juan, él no se concentra en puntualizar cronológicamente lo que él quería trasladar, porque él se quería dirigir a una iglesia no meramente judía, aunque pues obviamente podían aprender los judíos, pero estaba dirigiéndose a los creyentes no propiamente judíos, para fortalecer y enriquecer lo que Jesús venía a hacer a la tierra, el propósito por el cual Jesús, siendo el verbo de Dios, siendo el verbo, se había encarnado. Amén. Es decir, Juan estaba fortaleciendo la deidad de Jesús, porque en esa época se movían grandes filosofías que como el gnosticismo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es muy importante que primero me comprendas esto, hermano, porque la forma en que vamos a entrar es que vamos a entrar en el problema que puede darse en la iglesia al respecto de la fe. Después los argumentos que atacaban a la iglesia y que nos atacan hoy, que me permitas un poquito, muy brevemente, algunos tecnicismos que te puedan ayudar para comprender un poquito de defensa, de apología, y posteriormente enriquecer con la escritura y la palabra de Dios, con textos bíblicos. Más o menos voy a intentar hacerlo de esa manera, hermano. Pero te lo digo porque cuando hablamos de esta parte del credo de los apóstoles, no, hace 8 días nos dieron un mensaje muy hermoso, maravilloso, que nos encanta, acerca de la paternidad de Dios para nosotros. Pero cuando llegamos a esta parte de que es creador de los cielos y la tierra, a veces lo usamos únicamente para
a exaltar, a alabar, glorificar, pero sin una comprensión más profunda. ¿Por qué habían decidido los padres de la iglesia hacer este credo? Porque en este credo poner y colocar creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque sonaba muy bonito, porque así como nosotros, tú y yo a veces cantamos, es muy bonito. Yo aprendí a cantar y reconocer a Dios, su obra, como obra en mi vida, sus maravillas, sus grandezas, y entonces nos acostumbramos a eso. Pero el por qué los habían puesto aquí en esta parte del credo, creador del cielo y de la tierra, tenía un propósito muy profundo. Estaba la iglesia siendo fuertemente atacada. Y no nada más ahí, o sea, por eso te mencioné lo de primero de Juan y el propósito de la carta de Juan, que puedes colocarlo entre el año 70 o 80, o sea, ahí puede variar en cuestión de los años de cuándo se escribió, después de Cristo. Pero hermano, a veces como iglesia tomamos una posición, una postura de rechazo hacia algo. Nuestro pastor, creo que así, si no me recuerdo, inició hace 8 días o cuando inició hablando del credo, en donde nosotros nos posicionamos siempre en una postura en donde rechazamos algo, una enseñanza, una palabra, en base a las experiencias, en base a lo que ya previamente habíamos aprendido, a hábitos. Por ejemplo, podemos escuchar a veces el decir, hermanos, es que no quiero yo estudiar, no me gusta estudiar, yo quiero ir a la iglesia, que me prediquen bonito el evangelio, que esté padre, que sea hermoso, maravilloso, y nada más. Yo no quiero profundizar, no quiero adentrar. Pero hermano, yo quiero que por favor comprendas que es importante, porque lo que hoy veamos, si tú no lo recibes para tener un compromiso de estudio posterior tuyo, de tu parte, para entrar en él, profundizar, crecer en él, lo va a hacer el mundo, quien te va a influir, o peor aún, a nuestros hijos, a los niños o a los jóvenes. Cuando tú vas a un museo, cualquiera, en cualquier parte del mundo, tú no te vas a encontrar con que la parte inicial para el recorrido sea que Dios es creador del cielo y de la tierra. ¿Estás de acuerdo? No vas a encontrar eso. Pero tú vas a ir así con mucha fe, así, va con fuego, ¿no? Bien enardecido para defender tu fe. Y vas a ver y dice, aquí están hablando y van a hablar acerca de la evolución y del Big Bang. Emanan del Big Bang, se van hacia la evolución y empiezan a hacer el recorrido. Y tú, pero eso no fue así, eso no fue así. Pero a la vez te posicionas de un lado en donde tú rechazas la ciencia, ¿no? Entonces vamos a puntualizar algunos aspectos, pero por favor, hoy no te resistas un poquito como que, ¿por qué tanto tecnicismo? ¿Por qué? Si es un culto de domingo, lo vamos a tomar, pero esto tiene que ver, es más espiritual de lo que pudiéramos nosotros llegar a creer o a pensar, hermano. Es muy, muy espiritual y tiene mucho que ver con tu fe. Entonces, a lo mejor si logro incomodarte un poco, o que tú lo abraces y digas, sí, yo me deleito, yo lo abrazo, yo me gozo, yo ya lo sabía. Amén. Y pues bueno, entonces, habiendo aclarado esto, vamos a entrar, te voy a pedir que abras la carta, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1, vamos a leerlo, hermano, dice así: al tercer día hubo unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también invitado a las bodas Jesús con sus discípulos. Y habiendo comenzado a faltar el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tengo que ver contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga.
Y había allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y, pon atención, dice, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Aquí hay muchos detalles, muchas notas. Pareciera que no es el tema, pero quiero que notes algo. Profundicemos un poquito. Uno, está Jesús, ya hizo el llamado a sus discípulos. Amén. Todavía aclara, no es mi tiempo, o sea, como que era la parte inicial, apenas los estaba llamando. Su madre ya sabía quién era Jesús, o sea, ella ya sabía perfectamente su papel. En el credo más adelante lo van a hablar tanto acerca de Jesús, del Hijo. Van a hablarte acerca de esta mujer, que es muy importante su papel, porque aquí incluso se ve que sabía perfectamente quién era Jesús y que ella no se ofende cuando Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué te pasa? Aún no es mi tiempo, no es mi momento. Pero una mujer que estaba entendiendo ese papel, pero ella vio la necesidad, tuvo compasión, tuvo amor y dijo: es que tú puedes hacer algo. Si tú y yo hubiéramos estado ahí, seguramente hubiéramos dicho que uno, posicionándonos en diferentes papeles según nuestro punto de vista, hubiéramos dicho: qué hijo tan grosero, ¿no? ¿Qué hijo tan grosero? ¿Por qué le habló así a su mamá? Primer punto. Segundo, hubiéramos dicho a su mamá: qué imprudente, que no escuchó a Jesús decirle que no era su momento. O sea, adelantó y anticipó algo que no debió de haber sido. ¿Crees que haya sido así? ¿O habrá dejado en claro Jesús cuál era su posición y cuál era la posición de María? Que bueno, ahí vamos ahí, pero es tema de otro. Pero para que te vayas viendo cómo las palabras no están aquí escritas nada más porque sí, hermano. Es para que podamos profundizar en ellas. Y dice que entonces él manda a llamar y traen unas 6 tinajas de piedra. A mí me encanta, hermano, cuando conozco de la arqueología de estos tiempos y veo, bueno, a veces ahí hasta investigo cómo eran, cómo pudo haber sido esa tinaja y para qué era ese proceso de purificación. Pero hermano, si tú y yo hubiéramos estado ahí, que no hubiéramos podido, porque para el principio de cuentas era una fiesta, era una boda judía, no invitaban a los gentiles, no hubiéramos podido. Pero supongamos que estábamos por ahí como de o chismosos ahí afuera de la calle, o pensemos que estábamos ahí adentro, ni cuenta nos hubiéramos dado, porque hermanos, si cuando son las bodas, cuando son las fiestas de la iglesia, estamos más pensando en qué nos van a dar de comer que en gozarnos acerca del festejado. Y ese es el corazón de la iglesia a veces, hermano. En vez de estar concentrados en que están haciendo un pacto delante de Dios en su inmenso amor, wow, no, ya es, híjole, ya tengo hambre. ¿Y abrirá la mesa de dulces? ¿Habrá café? Yo soy de esos, hermano, te admito así. Primero que llego, pregunto a los meseros: ¿crees que vayan a dar café? Porque me encanta el café. Y profundizar el punto aquí de las tinajas del agua, el agua para purificación. ¿De qué está hablando? Los judíos tenían
3 o 4 puntos de purificación, o sea, es decir, se lavaban con agua. Y estas tinajas eran usadas para el lavado del agua, podría ser para los pies, para cuando tenían invitados, o para las manos. No era nada más una cuestión de higiene, sino era una cuestión de limpieza, como con un gran significado de purificación, y se echaban agua en una mano y luego en la otra. No como en los hospitales que nos dicen, y vas a tallarte así, y vas a quitar toda la mugre y las bacterias. No, hermano, tenía un propósito de purificación. Y si estuviéramos ahí, tú y yo lo hubiéramos visto como qué rito tan extraño y tan raro tienen los judíos. Qué cosa tan extraña. ¿Y por qué lo harán? A lo mejor algunos atrevidos dirán, ¿y por qué lo harán? ¿Y de dónde viene esa práctica? ¿Por qué lo hacen? Y si te concentras y te quedas en únicamente el aspecto religioso, te vas a quedar, porque ellos se purifican de las cosas que les contamina. ¿Y será eso únicamente el propósito, hermano? ¿O tendrá que ver y estará dirigido al plan que Dios tuvo para con su pueblo de Israel? ¿O tendrá que ver con ese Dios maravilloso creador, donde su creación se le reveló, y entonces comenzó un proceso de pactos, de regeneración, de restauración, donde el pueblo de Israel tenía que hacer, una vez que fue elegido como su pueblo, y tenía que llevar a cabo prácticas conforme a la ley? Entonces ya profundizas y te dices, o sea, no nada más es la práctica, tiene que ver con alguien, tiene que ver con una persona de la Trinidad. Tiene un propósito profundo. Es como una declaración cuando nosotros a veces decimos que es más importante, ¿no? En base a lo que nos dice la Escritura. El recinto, los que asisten, o Dios. Y hermano, a veces actuamos como si lo más importante fueran las cosas que vemos, las cosas materiales, e incluso por encima de los mismos hermanos que llegan aquí. Pero bueno, regresemos a la escena. Viene el acto y entonces tú conoces la historia, sacan el agua y el vino tenía un sabor increíble. A los que nos gusta el café, que pasa lo mismo con el vino, con lo que es la cosecha de la uva, los que nos gusta el café, lo quiero poner como ejemplo. A mí me gusta mucho, pero no considero que sea un especialista. Pero un especialista, tú les muestras los granos de café y te puede decir, este grano se llama tal, este es tal. Te puede hablar acerca del tostado del café y te puede decir, este tostado está así, este tostado es medio. Su sabor va a ser de esta manera, va a ser más intenso, este va a ser más ácido, este va a ser más afrutado. Y algunos paladares lo van a identificar, otros hace cuenta que van a decir, a mí pues sírveme café de soluble y ya con eso. Me encanta el café, pero aunque sea soluble. Pero hermano, ¿por qué te digo esto? Porque imagina ese momento y esa escena que tiene que ver con el propósito. Es que primero es la introducción, hermano, pero si no introduzco así, vas a tener una resistencia hacia el tema. Cuando empiezas a ver esto, estamos ahí, imagínate el vino, lo pruebas y dices, wow, es increíble, pasa lo mismo. Un vino, para que tenga un buen sabor, tiene que ver con su cosecha, tiene que ver con el tiempo de añejamiento, tiene que ver con un proceso, amén. Los que sabían el milagro que Jesús había hecho eran los sirvientes. ¿Y quiénes? Sus discípulos y María seguramente. Y tú no te vas a encontrar, o no menciona ahí, que los discípulos empezaron a sospechar y a decir, a ver, ¿qué pasó aquí? Como que hay algo extraño. Asomarse por las ventanas para ver si Jesús se fue por la ventana para comprar vino y traerlo y echarlo, quitar las tinajas, porque hasta el proceso tiene que ver, hermano. Era una así grande de barro y adentro pusieron las tinajas llenas de agua. O sea, visualiza el proceso. Llenas.
Yo no sé qué hubieras hecho tú, a lo mejor hubieras buscado el agua en el piso para ver si hizo ahí una cuestión extraña, un engaño. No sé cómo hubieras reaccionado. Pero seguramente que los pseudocientíficos actuales hubieran tratado de encontrar y de hallar un porqué de las cosas. No le tengas rechazo a la ciencia. Estoy diciendo los pseudocientíficos porque a veces queremos encontrar la ciencia para explicar al Creador. Vamos a profundizar, hermano, no, tenme paciencia. Pero no pasó así, hermano. ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús accedió a convertir el agua en vino? Y un vino muy rico, es decir, que aunque lo hizo y lo creó en ese momento, tenía el sabor como si hubiera sido un vino con un proceso largo, con un proceso de tiempo extenso. ¿Sí o no? ¿Será que tú hubieras tenido duda o hubieras visto eso como un acto milagroso? Lo que está velado pasa lo mismo con lo que vamos a entrar a explicar más adelante. ¿Cómo lo hizo Jesús? Porque nadie vio cómo lo hizo. O sea, vimos el proceso, ¿no? La tinaja y todo eso, pero no el cómo lo realizó, hermano. Nadie vio cómo hizo eso. Eso es lo mismo que pasa cuando hablamos acerca de la creación. Nadie lo vio, pero lo hizo para que sus discípulos creyeran en Él y para su gloria, para manifestar su gloria y su poder. Es decir, la carta de Juan, exalzando a Jesús para que se reconociera que Él es Dios. Amén. Inicia así incluso la carta de Juan. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Amén. Pero ¿cuál es el problema, hermano? Que nosotros tenemos un problema a veces de fe que no queremos reconocer. Queremos reconocer las partes bonitas que están a mi alcance. Otros quieren profundizar en la ciencia para explicar su fe. Y ahí hay un problema, hermano. Porque sí debemos de aprender, sí debemos de conocer. Pero como ahí te lo puse, hermano, no se trata de comprender para creer. No, sino porque creemos, buscamos comprender. Repito, aquí no era el punto de ver Jesús. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Hiciste trampa o cómo? ¿Fue así? ¡Zum! Hiciste una oración hacia el Padre y el Padre vino y lo hizo. Vino el Espíritu Santo y Él lo convirtió. O sea, el cómo está velado para nosotros. Pero hermano, nuestra fe se va desarrollando conforme también nosotros conocemos más y más cada doctrina y cada enseñanza. Y hay elementos y cosas que sí Dios dejó para que nosotros profundizáramos y conozcamos. Ahí es donde no tenemos por qué tener rechazo, porque podemos caer en el riesgo de la iglesia, como en la primera carta de Juan, que unos se fueron porque no toleraban la enseñanza que estaba viendo acerca de que Jesús era el Verbo y que se había encarnado. Como que sí la parte de la deidad, pero no la parte de que se hizo carne. Entonces nuestra búsqueda constante ha de ser, hermano, comprender lo que hemos creído. Eso fortalecerá nuestra fe y nos permitirá crecer y madurar, hermano. Entonces, una vez que hemos identificado que incluso yo asistiendo a la iglesia puedo llegar a tener un problema de fe, un problema de convicción, un problema donde yo quiero tener una posición acerca de lo que fue la creación, debo de tener cuidado con una cosa, porque tú tienes libertad de eso. En lo que está velado, tú vas a tener libertad. Eso no tiene un impacto en tu salvación, déjate que digo.
Cosa peligrosa lo de la primera carta de Juan, porque una cosa es creer en Jesús, pero que no, como deidad, pero que no se hizo carne. Eso es muy peligroso, hermano, porque ahí es donde está nuestra salvación, en el acto que Jesús hizo, porque se encarnó y que murió en la cruz. Te lo van a explicar más adelante. A otro hermano le va a tocar profundizar en eso. Pero hermano, en el tiempo de hoy tenemos también nuestros riesgos. Antes de entrar, déjame te digo los riesgos que estaban desde hace más de 300 antes de Cristo, y posteriormente continuaron y se fortalecieron, porque había incluso escuelas que enseñaban filosofía, que enseñaban creencias en toda la parte que habían incluso conquistado, ya sea Alejandro Magno con el imperio griego o con el imperio romano, hermano. El seguimiento que había, esa mezcla de ideas, de religiones, de creencias, donde también tenía que ver acerca de la filosofía, qué es el ser humano, qué es las personas, quién es ese creador que hizo las cosas, que no podemos entender y comprender. Y dentro de sus grandes enemigos estaba la controversia gnóstica. Ya ha profundizado nuestro pastor al respecto del gnosticismo, pero estaba fuertemente, hermano, tanto esto como la escuela del platonismo, con el demiurgo, estaba muy fuerte en esa época. Te estoy hablando del año 70, 100, 150 después de Cristo. Seguía fuerte eso y siguió. Y los padres de la iglesia denunciaban estas filosofías. Tenían el valor para anunciarlo, para denunciarlo. Es decir, exponerlo como un engaño, como una mentira, como algo que no era verdad. Pero no solo era porque estaba en contra de lo que ellos creían. El gnosticismo, como el conocimiento o ciencia, conocimiento de uno mismo para conocimiento de la divinidad. Yo necesito conocer, o sea, fíjate los peligros, yo necesito tener mucho conocimiento para entonces conocer la parte divina y muchas cosas más profundas. Algunos incluso al punto de determinar que las cosas físicas y materiales son malas y pecaminosas, es como la parte malvada, la parte materia, pero lo espiritual, lo divino, eso es lo bueno, lo físico, lo malo, lo espiritual, lo bueno. En el platonismo, como una parte del demiurgo, que era reconocer que había como un artesano o creador, un ser divino benevolente, un ser divino bueno que ordenaba el cosmos. No era omnipotente, de forma que el universo empezó a existir de materia que ya existía. Fíjate, hermano, cómo es muy peligroso todo esto. Y era lo que se creía él. La materia ya existía y Dios, de la materia que ya existía, porque la materia lo ven como una materia infinita, entonces viene Dios y crea de una materia que ya existía. Pero eso no es cierto. Y creaba y hacía que esto se llamara el dualismo, que es la creencia de que hay dos sustancias o principios distintos y coeternos, de los cuales todo lo demás se derivaba. Estaba el panteísmo, hermano, que despertaba un profundo amor y reverencia por el mundo natural, amar más lo natural, demasiado amor a la ciencia, a lo natural. Es decir, el Dios era el cosmos y el cosmos era Dios. O sea, la suma de todo. Es decir, Dios está en todo y es todo, pero es el cosmos. O sea, pareciera como que se parece a que la visualización que tenemos de Dios, pero no. Están hablando de que ese cosmos era Dios. ¿Y qué distinto tenemos hoy de los enemigos que tenemos hoy en día en aspectos culturales?
Porque en cuestión de mitología, pues sí, ya se empieza a ver como que ya tiene su distancia de años, como que no vemos tanto movimiento al respecto, pero ¿qué el aspecto cultural? Tenemos un gobierno que se para en las plazas públicas, en las escuelas, a querer exalzar las culturas mexicanas, donde hacían actos de adoración hacia creadores, al dios de la lluvia, al dios a la madre naturaleza, al dios del fuego, a Quetzalcóatl, no me acuerdo de qué es, pero así diferentes deidades, ¿no? Y en la actualidad tenemos un gobierno que separa las plazas públicas sin hacer distinción de esto y hacerlo como una práctica de mírenme. Hermano, ¿tú no crees que eso tiene un fuerte impacto en la población? Que puede endurecer más el corazón de las personas para la obra evangelística que tú y yo hacemos. Porque cuando tú te acerques te van a decir qué bonito suena tu evangelio, qué bonito un Dios de amor, pero yo voy a seguir con mi creencia. ¿Cuántas veces no hemos ido ahí a predicar el evangelio, a orar, a leer la Biblia en las plazas y vemos ahí danzantes y vemos ahí personas haciendo rituales? ¿Te acuerdas de hace unos años que fuimos al bosque de Aragón? Y que fuimos ahí a hacer una coinonía, pero pues dijimos, somos una iglesia y vamos a cantarle a Dios. Y se pusieron a cantar, que me mandaron policías. Me mandaron policías y los policías, yo les dije, no, amigo, pues es que pues aquí cada familia se encontraron, vinieron y pues mira, pues estamos conviviendo. No, pero es que no pueden hacer actos de culto aquí. No, pues es que se juntaron, no los puedo detener. Y entonces mandaron llamar a personas de más arriba de oficinas y llegaron. Es que no pueden ser actos de culto, pero a ver, yo allá escucho una música de danzantes y eso es un acto religioso que es de culto. ¿O a quién le están danzando? No, el tema no es con ellos, es con ustedes. A ver, ¿de qué se trata entonces? Para los que compraron el libro del hermano Owen, qué bueno, qué bendición y lo lean. Y que no te extrañe que hagamos muchas referencias al respecto. Pero es eso, se trata de denunciar los aspectos filosóficos que tienen, que están detrás de todo esto. No es una cuestión de equidad, de igualdad y de separación de religión-estado. No, hermano, tengamos cuidado. Y mientras podemos denunciarlo, lo tenemos que hacer. Entonces, hermano, sí, claro que es un tema de hoy. Claro que es un tema a observar el día de hoy. Y cada vez que tú mandas a tus hijos a la escuela, les están enseñando al respecto. No solo de igualdad, de equidad, de aborto, de despertar su sexualidad, les enseñan de estas cosas también. Cada vez que viene ¿cómo se llaman? Una fecha, 14 de febrero y que el 31 de octubre y todo eso, ¿no le piden a tus hijos una ofrenda para los muertos? O sea, no están involucrando a los alumnos a cuestiones que no tienen que ver con el conocimiento. Entre los peligros de la iglesia, otro que está muy profundo, muy presente es, y siempre viene desde el norte hasta que va bajando, y tiene que ver con los unicitarios, hermano, que es atentar hacia el Padre, Dios Padre, creador de los cielos y la tierra, porque ven a Jesús como un mismo Dios que se presenta a sí mismo con cada faceta. Él es mismo el Espíritu, Él es mismo el Padre, pero es Jesús. Ellos son los unicitarios, solo creen en una parte de la Trinidad. Y hermano, bíblicamente eso no es así. Y no tarda en llegar, no va a tardar en empezar a hacer un auge fuerte en las redes sociales, si no es que ya está, en donde los jóvenes que consumen un montón de cosas de YouTube, de medios, de redes, y que empiecen a consumir y empiecen a creer, porque en vez de leer más la escritura, ven más redes sociales y entonces empiezan a comprar empiezan a ser envueltos en esa idea filosófica.
Y dentro de ellos un padre ajeno, un padre que está externo a lo que está pasando y piensa que cumple porque los trae a la iglesia y que no se involucra y que no toma el tiempo, el valor de decir, no, yo no soy un teólogo, pero vamos a ver la escritura, ¿qué nos dice? Hermano, no necesitamos ser grandes teólogos, que todos son teólogos. En el momento que lees la Biblia, ya vas a conocer y aprender de Dios. Porque el Señor es fiel y justo y te va a hablar lo que sea necesario. Lo que tú debas de aprender está en la escritura. No tengamos miedo o un rechazo religioso hacia aprender, hacia la ciencia, hacia el conocimiento que Dios creó, porque Él es el creador de la ciencia. Hay 3 visiones que entran en conflicto, hermano. 3 visiones. Una es el cientificismo, que es el que utilizan los que ajeno a la iglesia, que hay científicos que son cristianos, que hay científicos que, aunque no sean cristianos, pues saben que es más como un pleito de filosofía, el de hacer, me resisto, sé que no tiene explicación, pero me resisto a creer que detrás de todo hay un creador. Entonces ese cientificismo, desde su aspecto secular, ve a la ciencia como si fuera la única perspectiva que se necesita o que se debe emplear. La religión no produce ningún conocimiento ni de la realidad ni de los hechos. Yo crecí con un papá así, hermano. Ya te lo he platicado muchas veces. A los, no me acuerdo, 4 o 5 años. A ver, hagamos a un lado el librito de Mickey Mouse. Ay, a ver si no tengo problemas de estar diciendo palabras que no. El librito de dibujos animados. Y nos sacaba el de Oparin. Nos sacaba el de Darwin. Y a ver, Dios no existe, nos decía mi papá. Y nosotros somos esta materia, nada más, lo que se ve, lo que se toca, lo que se palpa. Así crecimos mi hermano y yo, con esa enseñanza. Entonces ven a la religión como si fueran las personas. Y me acuerdo, hermano, a mí me dolía mucho. Caminábamos enfrente a una iglesia que estaba cantando esos cantos viejitos, así bellos, hermosos, profundos, muy espirituales. Ahí al Señor aplaudiendo. Y pasábamos mi papá y yo al lado y decía pues, unos insultos y ofensas. Y decían, ay, hay pura gente que no tiene cerebro, que está engañada. Y hermano, a mí me dolía, nada más me quedaba callado y me dolía porque mi mamá pues ahí nos hablaba de Dios a escondidas porque no podíamos, había una persecución en una casa. Estaba prohibido tener una Biblia. A mi hermano lo hicieron quemar una Biblia. Entonces, hermano, era fuerte. Y ver a la iglesia como una iglesia que es que los cristianos es que, híjole, tienen una fe ciega nada más. O sea, se necesita estar, perdón hermano, no quiero insultar a nadie, se necesita estar tonto para ir a una iglesia. Solo los tontos van a la iglesia. Perdón, hermano. Los mejores científicos creen en el Padre creador de los cielos y la tierra. Y saben de esos principios que la ciencia tiene. Ahorita los vamos a ver, te los tengo que hablar. Y no te resistas, hermano, porque es lo que Dios creó. La otra visión que entra en conflicto es el fideísmo. Ahí nos vamos del otro lado. La respuesta ante los cientificismo. El no, a mí no me vas a atacar, entonces te veo como enemigo. Entonces el aspecto religioso, la razón se declara como perdedora. La fe es la que prevalece, es victoriosa por entrar en conflicto con la ciencia. Principalmente el que movió esto fue un papa, el Papa Pío, en 1864. Y también el fundamentalismo cristiano estadounidense, hermano. La otra visión es el concordismo, ¿no? Otra visión, pero más del lado religioso también. Y se señala una armonía entre la exégesis y la ciencia. O sea, como que sí se puede convivir. Hermano, nosotros aquí somos una iglesia que va a hablar de Cristo siempre.
Por eso estamos hablando del credo. Pero por supuesto que es bueno conocer esto. Es meramente expositivo en lo que estamos entrando, hermano. Y seguramente tú ya tienes tus ideas ahí preconcebidas, hermano, pero a ver qué pasa hoy. La teología tiene que interrogar, hermano, lo que está detrás de la física. Los científicos actúan con presuposiciones filosóficas y naturalistas, no científicas. Por favor, hermano, comprende esto. Cuando tú veas un científico, ¿no? que ahí lanza un video, avienta un libro para decir es que Dios no existe, tiene que ver con una conceptualización de la persona, una cuestión filosófica y naturalista en algunos. No tiene que ver con ciencia. Dios nos ha dado acceso a descubrimientos científicos, hermano. Entonces, ¿cuál es el reto de la doctrina de la creación, hermano? ¿Cuál es el reto de esta doctrina? El auge de la teoría de la evolución en el siglo XIX es suficiente para que nosotros nos pongamos a conocer y aprender al respecto. Repito, lo que tú no sepas enseñarle a los jóvenes o a tus hijos, a alguien más se lo va a enseñar. Al punto en donde cuando lleguen a la universidad y se encuentren con materias filosóficas, por eso luego también ellos traen unas ondas y unas ideas que nunca nada es garantía de algo, hermano. Tu deber como padre es presentarles a Jesucristo. El acto de fe es algo de Dios. Pero si el oír la palabra de Dios va a traer fe, porque así describe la palabra, la fe viene por el oír. Nuestro papel y nuestro deber sí o sí es predicar la palabra de Dios. Y es enseñar, y es instruir, y es conocer aún los aspectos que hoy estamos aprendiendo, hermano. Porque repito, los enemigos esos ahí van a estar leyendo, aprendiendo, conociendo, estudiando. Los desarrollos de la cosmología del siglo XIX, la conciencia científica en el siglo XX, hasta la crisis ecológica que enfrentamos en el mundo. Eso también impacta acerca de quién es el creador de los cielos y la tierra, hermano, porque los ecologistas te lo van a poner así como que el hombre ya destruyó y se echó, y hay un montón de películas donde no, esto ya en 20 años va a estar árido, no va a haber personas ahí que van a estar peleándose por la comida. Es decir, se le salió de las manos el control a Dios de lo que creó. Va a ser su pensamiento. Por lo tanto, Dios no es soberano, no tiene el control. Cuando Dios, hermano, el pensamiento que nosotros sabemos es que Dios puede provocar una sequía. Sí. ¿Es nuestro deber orar para que Dios mande lluvia? Sí. ¿Debemos de creer que Dios va a mandar lluvia? Sí. ¿Es de Dios que va a mandar una tormenta así que se inunda y que se lleva a casas y que empieza a las cosechas se empiezan a echar a perder? ¿Esa naturaleza es parte de Dios? Sí, lo mismo que la sequía, sí. Pero hay retos, hay complicaciones que tienen que enfrentarse, y eso no le quita la soberanía a Dios. Entonces, lo que hoy vemos acerca de la ecología, que estamos infestados de eso, en los productos que compramos, en los comerciales, en todo. Entonces, sí, hay que ser mayordomos de la creación, hay que cuidarlo, pero hermano, no en la manera peligrosa de donde se piensa que Dios en eso no se mete. Dios en eso no se ve, no mira, no observa. Entonces, algunos creyentes creen que la ciencia es hostil a la fe y que hay que rechazarla o ignorarla. Sin embargo, hay que encontrar un equilibrio entre la ciencia y la fe, hermano, que es el discernimiento del orden de la creación y que puede ser interpretado, escucha bien, cristológicamente. Pero, ¿qué creemos en realidad entonces nosotros los cristianos? ¿Qué creemos? Creemos en una creación ex nihilo, en su palabra latín. ¿Qué significa?
Creación de la nada. Y creación de la nada es que es de la nada, es decir, no había materia, pero Dios existía. Sí, amén. La Trinidad existía. El Padre, el Verbo, el Espíritu. Entonces, ¿qué creemos los cristianos en una creación ex nihilo? Una creación de la nada. Y ahí, hermano, debes de tener bien arraigada tu fe, porque vuelvo al vino, si no te va a pasar. Y el vino, ¿y cómo lo hizo? Está velado para nosotros. ¿Cómo es ese punto donde Dios creó la materia? Ya de ahí, las teorías que pueda existir se van a desprender un montón. Entonces, sí debo de creer o no en el Big Bang. Hermano, solo es una teoría. Hay quien dice, yo sí creo en el Big Bang, pero por supuesto que creo que Dios fue la forma en que Dios creó. Y te vas a encontrar con otro que diga, no, fue hablando y fueron apareciendo las cosas. No lo sé, solo, ¿y cómo hizo Dios el vino? Pues sí, podemos ahí platicar, ahí profundizar, aventarnos unas horas ahí pensando, pero solo va a ser eso está velado. Pero ¿qué te encuentras con esas cosas que es donde dices, aquí tengo que tener también cuidado? Ahí, encontré 6, a lo mejor hay un montón. Y a lo mejor te encuentras con alguna de estas y por favor no te sientas ni atacado. No voy a atacar a nadie, solo estoy exponiendo. Están los que creen en la apariencia superficial. Perdóname, me perdí. No, en el lapso, déjame empezar por ahí. En la teoría del lapso, que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, entre esos capítulos hay un abismo ahí que no se dice cuando Dios crea los cielos y la tierra, y entonces ahí hay teorías que dicen, no, pues es que es donde Dios, donde el diablo se rebeló y entonces ahí trajo el pecado cósmico. Y ahí hay un lapso de tiempo, ahí lo que pasó en el ambiente espiritual, esa batalla, y se agarran unos textos bíblicos y defienden su teoría. Y ya lo que hace Dios en el 1:2 es otra creación. Está la filosofía teísta, que creen es como la parte de muy allegado, muy apegado a la teoría darwinista, de que sí, Dios creó y que el mundo tuvo su propio camino. O sea, Dios creó, Dios puso las condiciones y Dios detrás de todo, pero efectivamente vino de un ser, de una parte ahí pequeñita que fue creciendo, desarrollando, multiplicándose, y vinieron la primera especie, luego otra especie, la otra especie, y así. Hay quien llega a creer eso, hermano. Está la de días y edades, donde no son días naturales la creación, día 1, día 2, día 3, día 4, no, son milenios o miles de años, porque como dice en 1 Pedro, es un día para Dios son 1000 años y 1000 años para Dios un día. Entonces seguramente porque Dios no pudo crear en días naturales. Volvemos a lo mismo, es querer explicar lo que pasó en el vino. No, Dios no pudo crear un vino añejo, porque ¿cómo fue que pasaron tantos años? ¿En qué tiempo lo hizo? ¿Fueron segundos? ¿Minutos? ¿Tardó días? Dios lo tenía reservado en un lugar y ¿cómo fue? Entonces vas a creer en la gloria de Dios que hizo en ese acto milagroso, pero no puedes creer que Dios hizo la creación en días naturales. Solo son teorías. Días literales, que se cuantifica la creación en base a los acontecimientos que ocurrieron históricamente, arqueológicamente, en base a genealogías, empiezas a computar y empiezas a ver, y la creación, y a ver, está el diluvio, y del diluvio para atrás fueron tales hijos, los hijos de no sé quién, hasta que llegamos a Adán y Eva, y para eso pasaron entre 4000 a 5000 años, me da la cuenta. Entonces la creación no tiene tantos millones de años como se piensa, ¿no? Es otra teoría.
Hermano, solo son teorías. No te vayas a enojar conmigo. Y no te voy a decir las otras. Nada más para que te des cuenta que hay teorías, que hay creencias. Pero lo que sí tienes que conocer es esto. Porque sea lo que haya sido en el aspecto que está velado para nosotros, hay leyes que Dios creó, no el hombre, no los científicos. Y esas leyes, y esa ley específicamente que puede ayudarte a ti a comprender, no a explicar tu fe, repito, hermano, no explicar tu fe, por favor, no lo veas como el enemigo de ya están metiendo ciencia a la iglesia, a los aspectos de fe. No, por favor, quítatelo. Tienes que conocerlo para enriquecer y fortalecer tu fe, porque son leyes. La ley de la termodinámica, con 3 aspectos fundamentales: la conservación de la materia, la conservación de la energía y el aumento de la entropía. En cuestión de la materia es que no se crea, no se destruya. Una causa natural, escucha hermano, no puede crear materia. Y aunque dijeras, pero es que eso entonces está atacando a Dios. No, hermano, al contrario, las leyes nos direccionan más a que hubo un creador inteligente, un creador soberano, un creador detrás de esto. Eso es a lo que apunta. No lo veas como, ay, no, está atacando a Dios. No. La cantidad de energía del universo permanece constante con el paso del tiempo. La nada no causa nada. La nada no crea nada. Porque es lo que quieren ver los científicos, de dónde fue la materia, para explicar que no fue un Dios, que no hay un Dios detrás de esto. La cantidad de desorganización en el universo aumenta con el paso del tiempo. Entropía. Y si aumenta con el paso del tiempo, ¿qué significa? Pues que tuvo una parte original, una parte inicial, tuvo un origen. Todas estas 3 aspectos de esta ley muestran, hermano, que hubo un origen en el universo. Esto que te estoy poniendo, hermano, es una de las diapositivas de una clase que es cíclica, que ya te he hablado de ella, que yo no sé si entras o no entras, que son los martes a las 12 del día o a la 1, cambia porque en España sí hay cambio de horario todavía. Entonces ahorita están a la 1, pero puede ser que se cambien a las 2, a las 12, que se llama creacionismo.net, donde hay un profesor que se llama Ramón. Y esta es una de sus diapositivas. Traje 3, 4 diapositivas para que te des una idea de cómo él le enseña pareciera que está dirigida a los niños, pero ¿qué crees? Que creo que más de la mitad de los que se conectan son adultos. Hay personas de la tercera edad y que lo disfrutan, hermano, y que hasta levantan la mano y lanzan unas preguntas. Unos niñitos chiquitos, así que digo, ¿de dónde sacaron esa duda? Impresionante. Pero bueno, veamos qué es lo que dice. Entonces, ¿qué causó qué originó el universo? ¿Qué indican las observaciones científicas? ¿Un origen material o un origen inteligente? Y hermano, ahorita estamos hablando del aspecto cósmico, de la parte del universo, porque pasa lo mismo cuando te vas hacia lo pequeñito, hacia nuestro aspecto molecular y celular, a la parte genética. Pero quedémonos ahí nada más. El universo tuvo un inicio y tuvo una causa. Las leyes de la termodinámica indican un orden inicial en el universo. Las constantes universales están ajustadas para permitir la vida y el descubrimiento del universo. Entonces, hermano, la entropía nos hace reflejar y ver cómo tuvo un orden inicial y cómo se va desorganizando, cómo se va cambiando ese orden. Entonces, en el principio de la causalidad, hermano, de todo fenómeno que obedece a una causa, el orden inicial del universo tuvo, hermano, una causa. Entonces, a la luz de la evidencia científica, hermano, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacernos y preguntarnos,
Si la materia no se crea, no se destruye por fenómenos naturales. La desorganización aumenta con el tiempo. Entonces, ¿qué es más lógico? Pero lógica de la buena, hermano, no la lógica científica, filosófica. Hablando de leyes naturales, ¿qué es más lógico? ¿Que el universo se creó a sí mismo espontáneamente a partir de la nada, cuando la nada no puede producir nada? ¿O que en el universo muestra evidencias de un origen inteligente? Hay un videíto por ahí, hermano, de una persona conocida por muchos, no sé si los que están aquí todos la conocen, que se llama Steve Hawkins, y tiene un videíto, hermano, bueno, tiene un montón de videos, un montón de materiales, de libros, de aspectos en lo que él incursionó como científico, muy admirado. Hasta donde yo me quedé, que yo recuerde, no ganó el Nobel, porque lo que él decía eran puras teorías. Pero en este videito que vi acerca de, y bueno, ¿y quién creó el universo, hermano? Él siempre respondía, esa pregunta no vale la pena responderla. No vale la pena voltear a ver si fue un Dios. Yo prefiero pensar que el universo es un regalo de la nada, que la materia estaba ahí y que nos regaló esto. Hermano, es un aspecto filosófico, ese pensamiento no es científico, es un aspecto filosófico. Y él fue uno de los grandes impulsadores de teorías científicas que terminaban influenciando a la juventud en las universidades. Muchos lo admiraron a un punto de locura. Así como los jóvenes de los 70 ahí se ponían sus playeras ahí del Che, sin entender ni siquiera quién era él y qué era realmente la revolución. Ellos ahí nada más ahí, con ideas revolucionistas, como ahora que están defendiendo muchos el aspecto político entre Estados Unidos y Venezuela, ¿no? Sin ser venezolanos. Una locura en la humanidad. Pero bueno, regresemos. Entonces este hombre argumenta que la creación es un regalo gratuito, que la masa y la energía actuaron de manera que pudieran formarse dentro de nuestro sistema de manera solitos, fue desarrollando todo. No había tiempo antes del Big Bang y por ello no es necesario buscar o intentar en vano si fue un Dios quien lo creó. Entonces, hermano, él directamente se proyecta para enseñar eso y muchos lo creen. Pero lo triste no es eso, lo triste es que la iglesia está entre que sí te creo, pero no te creo. Te creo en tus teorías, pero no te creo en que no fue Dios. Hermano, es que eso suena raro. Es un sí soy, pero no soy. Eso es lo que hace el gnosticismo, eso es lo que hacen otras filosofías. El que tengas un pie ardiente en la fe en Cristo, pero con tus dudas ahí acerca de que si Dios es creador del cielo y de la tierra. La creación establece un orden frente al caos, muestra al Dios verdadero que domina toda realidad caótica. La creación incluso, hermano, no debe ser adorada, esta es subordinada a Dios. La creación es un fruto libre de su soberanía de Dios, es libre, fue espontáneo, en libertad. Dios no nos necesitaba, no lo hizo porque necesitara una creación que le adorara. No te necesitaba a ti, a mí, hermano. No ese pensamiento del Dios caprichoso que hizo las cosas como si fuera alguien egocéntrico. No es así, hermano. Lo hizo en amor, en libertad, en poder, en gloria, en soberanía. Así es como Dios actuó. Pero cuando tienes ideas ahí clavadas en el corazón y en la mente por aspectos filosóficos, te es más fácil encaprichar y decir, ese Dios que hizo las cosas ahí como que, ¿y si creó la maldad o no la creó la maldad? Porque si creó la maldad es que Dios se contradice, ¿no? O es bueno o es malo. ¿No es un Dios malo? ¿Por qué la gente muere de cáncer? Pues hermano, es muy doloroso. Te quiero decir, ¿de qué le operaron, hermano? ¿Por qué la rajada que tiene?
Me es más fácil decirte aquí que ir de uno en uno. Hermano, yo tenía cáncer de tiroides. Me extrajeron la tiroides y me abrieron desde acá porque ya estaba así un montón de bolitas por acá. Y hermano, ¿tú crees que en algún momento yo le dije, Dios, eres malo? No, hermano. Una de las canciones, de los cantos que mi hermano Paulo cantó hoy, lo cantó un siervo que murió, si no mal recuerdo, de cáncer. No soy, dice, no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Amén. Entonces, hermano, pasen cosas buenas, pasen cosas malas, no le quita la soberanía a ese Dios maravilloso que nos formó. Ten cuidado con los aspectos filosóficos en tu mente que dejas engendrar. Dios hizo el COVID o no hizo el COVID. Es una cuestión política. Hermano, ten cuidado. Ten cuidado. Nada más estoy diciendo ten cuidado. Dios Padre crea por medio del Verbo y Cristo cumple esta obra. El Espíritu Santo interviene desde el principio, como se ve en Génesis. Y otra cosa, hermano, la materia no es mala. Cada vez que Dios creaba, ¿qué decía? ¿Qué expresaba? Y Dios vio que era bueno. Afirma que la materia no es mala, hermano. Entremos entonces, hermano, en algunos textos bíblicos para memorizar, para grabarnos, para deleitarnos, para aumentar nuestro léxico de adoración, de exaltación, de glorificación a esta declaración de que Dios es creador del cielo y de la tierra. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué te parece este texto? Juan, capítulo 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay. ¿En dónde, hermano? En los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Salmos 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 33, 8 al 9. Tema a Jehová toda la tierra, tema delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Salmo 102. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío,
no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Salmo 139, 14. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Proverbios 8, 22 al 24. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese las fuentes de muchas aguas. ¿De quién está hablando? Proverbios 8, 22. De la sabiduría. Y estos textos bíblicos acerca de la sabiduría, ¿de quién te están hablando? Cristo. Apocalipsis 4. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Le sigo, hermano, o avanzo? Espérame, nada, déjeme entender el tiempo, espérame. Ok, así tengo tiempo. Salmo 104. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese a Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Job 26, 13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Isaías 32, 15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Hablando de que el espíritu estuvo presente, hermano, porque Él es Dios. Si es Dios, es eterno. Amén. Salmo 96, 5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová, Él sí hizo los cielos. Isaías 40, 28, 31. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, hermano, para ir, a ver si puedo ir proyectando el cierre, nos viene la pregunta. Entonces, hermano, el Dios creador de los cielos y la tierra, ¿tiene el control o no tiene el control de la creación? Pues, claro que sí, hermano. Y a eso se le llama, ¿sabes cómo? La providencia de Dios. Viene de providere, ver lo que es antes. El conocimiento previo de Dios y la provisión para el mundo. O sea, ahí entra su omnisciencia, su omnipotencia. Esto muestra que Dios debe, y lo es, ser capaz de ver lo que viene y ser capaz de enfrentar todo lo que suceda. Todos dependen de Dios para su sustento. La vida depende de las acciones continuas del Señor. La función rectora y preservadora por el Espíritu Santo en la creación. La creación implica, hermano, la autoridad de Dios sobre el mundo. Nosotros solo somos mayordomos, responsables de cuidarla. Entonces, hermano, Dios hace salir el sol ¿a quiénes? ¿Nada más a los cristianos? Buenos y malos. Ya el cómo decidas tú actuar ante eso es otra cosa. Yo algo que no entiendo de mi país, cada miércoles me doy así, ay, ¿por qué? Es porque roban en los tianguis cuando uno va a comprar su verdura. Como si uno fuera tonto, así de, ¿me das 1 kilo? Yo digo que es más fácil subir el precio, hermano, pero decir, te doy 1 kilo, pero te doy 3/4, a ver si te das cuenta o no. Pues que es, hermano,
Cosa contraria, cuando ahora que mi hijo anda vendiendo perfumes, hermano, y le quiere entrar también a los originales, le digo, ay, hijo, no sé cómo ayudarte, pero es que tú pones un original y un clon y dices, ¿cuál es cuál? Hermano, y qué pena, imagínate que vendiera uno que es clon, pero te lo cobra como original. O sea, dime si no es vergonzoso. Hermano, pues seamos cabales todos. En nuestros negocios, en nuestras vidas, en nuestro trabajo, seamos veraces. Y ese es el Hijo de Dios. No necesitas ahí ser deshonesto, injusto. Bueno, Dios tiene el control entonces, hermano. Es un ejercicio continuo de la energía divina mediante el cual el Creador preserva todas sus criaturas. Es operativo en todo lo que viene a pasar en el mundo y dirige todas las cosas hasta su fin designado. Muchos te van a decir, Dios entonces hizo que me pasara algo malo. Pues no te pasó porque Él lo hiciera, porque Él no es malo, Él es bueno. ¿Lo permitió? Sí, porque si es para ti, vendrá algo bueno. Ver tu corazón, ver cómo reaccionaste, qué actitud vas a tener, vas a aceptar su voluntad. A lo mejor nos quejamos mucho cuando nosotros mismos somos, Dios, ¿por qué me está dando esto en mi estómago? Pero hermano, nunca quisiste dejar la botana con chilito y limón y sal, y te ponen otro ingrediente y póngaselo. Y ese también, porque ya me lo cobró. Y ahí estamos, hermano, pero nos quejamos porque Dios, trajiste un mal a mi cuerpo, a mi salud. No, ese fuiste tú. Ahora, ¿qué va a pasar si Dios te sana o no te sana? Eso ya no sabemos, ¿verdad? Pero nuestro deber es creer en Él, esperar en Él y empezar a cuidarnos. Hermano, ahora que me operaron, ¿sabes qué? No lloraba porque casi tenía que cuidarme de que mi esposa no me viera y a escondidas tomar café. Yo lloraba por el café. Y ya después de 2 semanas se apiadó y me daba unos chorritos así de... Y ya cuando ella se paraba, yo, perdón hermano, pero sí agarraba de su taza y ay, un chorrito. Que me gusta el café, hermano. Dios tiene el control, hermano, Dios tiene el control. Dios gobierna sobre todo, en el nacimiento, en la salud, en la enfermedad, en la muerte, en las calamidades, en la prosperidad. La provisión es su obra de gracia común, una gracia común que beneficia a toda la humanidad. La providencia de Dios también actúa en sus promesas. Eso me gusta mucho, hermano, porque las promesas que Dios te hace son parte de su providencia. ¿Qué nos prometió? Una promesa así rápida que nos viene a la mente. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí, amén? Esa es una promesa. Él lo prometió y eso es parte de su providencia. Él no va a ser como a veces hacemos los papás de que te voy a dar, pero a la mera hora me arrepentí y no te voy a dar. No, Él es fiel y justo. Comprender para atacar las visiones estoicas sobre la visión de que el mundo es gobernado por un destino impersonal, o la visión epicúrea, hermano, de que el mundo se gobierna al azar. O sea, no es una onda actual de que se les ocurrió hace 100 años. Eso ya tiene miles de años, ese pensamiento. Dios preserva al hombre y al animal, como dice Salmos 36:6, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como dice Hechos 17:28. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él, ¿qué dice? Subsisten. Colosenses 1:17. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, como le prometieron en Génesis 28. Una promesa particular, pero nos hace ver el corazón de Dios. Primera de Corintios 10 que nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esa es la providencia de Dios, hermano. No eres una creación y que el Creador está ajeno a ti y que no te observa, que no te mira, sino, hermano, Él hasta escudriña tu mente y tu corazón. Ve la apatía que tienes al escuchar el mensaje o la mucha atención que le pones. Dios es bueno. Hay un texto de Isaías, hermano, que me gusta mucho. A veces no sabremos mucho de ciencia, de cosas intelectuales, no seamos apologetas ni teólogos. Pero hay un texto que me gusta que dice que el que siga sus mandamientos, el que crea en Él, ¿no? El que sigue sus mandamientos es alguien que cree en Él. Amén. Por ese, pero ¿dónde estás, Maru? No te veo. Dios te bendiga, Maru. Por torpe que sea, yo soy ese. Por torpe que sea, ¿qué dice Maru? No se perderá. Ese soy yo. Salmo 136, 25, con esto cerramos y le damos gracias a Dios. Salmo 136, 25, el que da aliento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Salmo 104, 10, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Él es, hermano, maravilloso es nuestro Dios, poderoso, excelso, Dios Padre, creador de los cielos y la tierra. Yo espero, hermano, que puedas ver lo importante que fue que pusieran esta expresión en el credo. ¿Qué te parece? ¿Fue importante? ¿Fue necesario? ¿Será importante que ahora lo pongas en tu corazón y que se lo hables a tus hijos, a tus familiares, al que le prediques? Porque, hermano, Dios te guarde, pero pueden asaltarlo a alguien y te puede el mismo maleante decir, es que el Creador, no, yo ya estoy bien dañado, el Creador, y reconocen al Creador y prefieren adorar otros falsos dioses. Pero solo el Señor, maravilloso, tiene poder, potestad, su gloria, sus maravillas, portentuosas son. Cierra tus ojos, vamos a orar. Si quieres, ponte de pie.